Buenas tardes, República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Iniciamos La Voz del Camionero y de nuevo de gran honor y satisfacción compartir esta escena con Yanil Vázquez. Buenas tardes, Ángela Costa. Quiero saludar de igual manera a todo ese público que esta tarde nos sintoniza a través de su canal Cinevisión. Y de manera inicial, Ángel, quisiera saludar a todas las llamadas Mercedes, ya que el próximo martes estaremos celebrando el Día de las Mercedes aquí en nuestro país. Qué bueno que el país sepa que la verdadera matrona del pueblo dominicano, su madre espiritual, es la Virgen de la Altagracia, la Virgen de las Mercedes, no la Virgen de la Altagracia. Es la Mercedes, por esto este día es declarado un día de fiesta en la República Dominicana. No se elabora y estaremos todos reservados para conmemorar, recordar, respetar esta actividad religiosa. Y como motivo a esto es que hoy tenemos un contenido sumamente especial. Pero antes de que entre el contenido de Yanil, yo quiero que tú seas portadora de una felicitación que yo quiero enviar a todo el pueblo de Sánchez Ramírez. Bien recibida. Bien, sea portadora de mi felicitación para el pueblo de Sánchez Ramírez, que ya tiene un candidato a senador definido. Y no cualquier candidato. Aunque será el próximo día 6, el país está en primaria, en elecciones y demás hierbas aromáticas, que Ricardo de los Santos, presidente de Fenatrado, diputado de la República, será formalmente el candidato, pero al día de hoy es el único candidato a participar en esa demarcación. Cuando se emita el primer voto, el próximo día 6, él será formalmente el candidato a senador de la provincia Sánchez Ramírez por su partido, el Revolucionario Moderno. Felicidades al pueblo, al partido y a Ricardo de los Santos, el mayor de los éxitos para usted. El país, Yanil, recibí una gran cantidad de llamadas, tanto la semana pasada por la entrevista al buen amigo Dargan, como esta semana al señor Víctor Casanova, Víctor Gómez Casanova. Vamos a compartir de nuevo esta entrevista con nuestro público en la tarde de hoy, y también vamos a compartir la entrevista a una pareja de jóvenes que dirige el departamento de movilidad sostenible, de movilidad en el Intran, y queremos compartirlo porque en esta semana creo que son dos temas compatibles con el momento que vive el país. Y la semana siguiente vamos a tratar de repetir la entrevista a Dargan, que tuvo un contenido extraordinario. Esta coincidencia de estas dos entrevistas no es accidental, es importante para la vida del transportista, para la vida de Fenatrado, para el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Así es. La pasada semana, el fin de semana, vivió el mundo el impacto de un acontecimiento catastrófico para la vida económica de todo el mundo. Impacta el 5%, 6% del combustible que se consume en todo el mundo. Un evento en Arabia Saudita donde sectores guerrilleros, musulmanes de Yemen, que luchan en una batalla contra el régimen saudí que ha invadido Yemen y está bombardeando inmisericordiamente en un momento, y me van a perdonar esta referencia política, en un momento en que es Yemen la catástrofe humanitaria más grande de la historia del mundo, la más fea. Supera a Siria, supera a Irak, supera Vietnam, supera la catástrofe de Afganistán.
supera la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido un desastre lo que ha estado pasando en este pueblo. La gente, los niños se mueren de sed y de hambre en la calle, en la cara del mundo, que de manera irresponsable no reacciona. Y este pueblo está siendo bombardeado por Arabia Saudí y su gran fuerza aérea. Ha habido una respuesta de los guerrilleros rebeldes de Yemen, auspiciados por Irán, según ha dicho el gobierno norteamericano, y bombardearon 2 refinerías en Arabia Saudita. Esto implicó que el barril de petróleo el lunes amaneciera a $62, subiendo primero casi un 20% y luego bajando alrededor de un 14%. Miren ahí cómo está ese pico en la gráfica de lo que fue el lunes pasado, el costo del barril de petróleo en los mercados internacionales. Sin embargo, se ha estabilizado, por suerte, gracias a Dios, en más o menos $58. Se ha estabilizado. Ha estado oscilando 58.20, 58.80, 40, 60, pero no ha pasado de 58, 59 dólares. Y parece que la tendencia es a la baja, salvo que de esta confrontación no se produzca no se frague una guerra entre Estados Unidos, Arabia Saudí, aliados, contra Irán, que es una potencia mundial que yo sospecho con capacidad nuclear. Entonces, en todo esto, afecta a los que andamos en el mundo, que no tenemos vela en ese entierro, que no tenemos nada que ver con la confrontación, excepto la identificación con la catástrofe humana que vive Yemen. A nosotros nos subieron los combustibles esta semana y van a seguir subiendo en función de los costos que está asumiendo el barril de petróleo. Por suerte, Estados Unidos ha definido que está dispuesto, ha autorizado el presidente Donald Trump, a usar las reservas de petróleo, las más grandes del mundo, que están bajo tierra en Texas, y que podrían disponer de ellos para evitar que se dispare significativamente el precio de los combustibles globalmente. Creo que es un momento importante. Aquí cobra mucho más valor la propuesta que de manera permanente sostiene Ricardo de los Santos, de que se haga transparente la administración de los precios de los combustibles. La semana pasada vimos cómo el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES ha tratado de hacer transparente la fórmula, pero no se trata de la fórmula, se trata de explicar los insumos que se aplican a esta fórmula. De todas maneras, este es un duro golpe para el mundo económico. Las economías del mundo todas están afectadas. Los organismos multilaterales del mundo en materia económica, Banco Mundial, FMI y otros foros económicos han dicho que habrá una depresión en el crecimiento económico este año y es consecuencia de este evento. Vamos a orar, a hacer votos porque esta situación no pase del impacto que ha causado hasta este momento. Hay otro tema, Ángel, que también me gustaría que tratáramos, y es acerca del Intran, que se ha mantenido activo, se va a mantener activo ya a partir de esta semana, del 22 al 29 de este mes de septiembre, programando varias actividades que van en beneficio de la sociedad. Del 22 al 29 se va a realizar lo que es la Semana de Movilidad Sostenible, que consiste pues orientar, concientizar a la población en que usen otro tipo de transporte, ya sea el colectivo, ya sea caminar a pie, andar en bicicleta, y es una forma de tener una mejora en la calidad de vida. O sea, una movilidad sostenible es usar medios de transporte no motorizados para que así haya menos contaminación, así como el medio ambiente. O colectivo, dejar de usar sus vehículos propios. Privados. La verdad que en el país, Yanil, cuando tú analizas, yo que viajo en la carretera, uso la autopista Duarte 3-4 veces por semana, la cantidad de gente que viajamos solo en un vehículo, somos muchos. No, uno puede palparlo cada vez que, como se dice, que anda pues
en las vías. Sí, y somos muchos. Un solo vehículo para llevar a una gente de aquí a Santiago. Abra la carretera para que usted vea. Pero yo espero que usted este lunes, pues el lunes ¿Qué 22, tú quieres el que domingo hagamos el 22, lunes? que ¿Me usted, monten en una bicicleta? bueno, a partir Que de, coja una guagua de la onza. bueno, a partir de este Que me domingo, monten el tren que van a traer pero, los chinos. pero que hoy usted debió venir en bicicleta, porque hoy se celebra el Día Mundial Sin Autos, hoy 22 de septiembre. Usted debió de iniciar la causa con eso. Ahora, a mí se me perdona porque yo vengo de este Cotuí, no puedo venir de este Cotuí en una bicicleta. Pero puedes también, salía anoche, llegaba temprano, con la Bueno, fresca. también. Bueno, según Claudia Francesca de los Santos, que es la directora del Intran, pues esa actividad que estamos celebrando del 22 al 29 se hace con 5 ejes fundamentales. Entre ellos están los peatones, que son quienes han sido a veces mayores víctimas de este proceso de no tener pues un sistema sostenible en nuestro país, también de una movilidad reducida, que es lo que se busca, que se use más lo que es el transporte público, la bicicleta, como dijimos anteriormente, y la electromovilidad, que ya hemos venido hablando anteriormente, Sí. que son los vehículos eléctricos. Ahondando un poquito más, porque quizás el contenido que tenemos es amplio, tenemos poco tiempo quizás en modo de introducción. Dentro de las otras actividades que tiene el Intran para esta semana, también hay un concurso que es ¿Cómo te mueves? Es una ¿Cómo te mueves de manera sostenible, con un modelo sostenible? Sí, sabe, la persona que quiera participar solo debe subir una página a Instagram, taguearlos a ellos, etiquetarlos a ellos, y puede ser que el 28 de este mes usted sea agraciado con unos buenos pesitos, porque lo está respaldando un banco, claro, hay premios. Excelente. Entonces, una forma también de motivar a la población a que utilice este tipo de transporte. Hace un par de semanas estuvo con nosotros Laura Martínez, y también tuvimos a Albert Hernández, ambos pues representantes, director y subdirector de movilidad del Intran. Y es bueno que como ya se está celebrando a partir del día de hoy esta actividad, que compartamos nueva vez esta entrevista para que la gente pueda renutrirse acerca de qué trata más a fondo y conocer un poquito también acerca de este departamento. Vamos a ver qué dijeron estos jóvenes cuando nos acompañaron en este espacio hace algunos días. En el caso de definir el tema que les convoca aquí, una semana de movilidad sostenible. Así es. ¿Qué es esto? ¿Por qué una semana de movilidad sostenible y no el año entero? Bueno, esta es una actividad que no la iniciamos aquí. Esta actividad comenzó hace varios años ya en países europeos. Sí. Luego Latinoamérica fue adoptándola. Comienza o sea, que no es una actividad nacional. Sí, es nacional porque ya la estamos celebrando, o sea, la adoptamos aquí y la empezamos a celebrar el año pasado. Esta será nuestra segunda oportunidad. Tenemos, esta actividad se realiza en torno al Día Mundial Sin Auto, que es el 22 de septiembre. 22 de septiembre, Día Mundial Sin Auto. Sin auto. Yo me voy a quedar en mi casa sentado. Muchos países la celebran finalizando ese día o comenzando ese día, la semana. Nosotros decidimos realizarla iniciando el Día Mundial Sin Auto. Luego, durante esa semana se realizan una ¿Cómo serie impacta de en el mundo un Día Mundial Sin Auto? Dame unos números. Por ejemplo, emisión de CO2, se reducen bastante. Reducción de muertos, accidentes. Claro sí. ¿Qué significa un día sin auto? Para ver si podemos vivir. Si no hay mucho imprudente ese día en la calle. Ese día lo que se quiere es que las personas, en vez de utilizar su vehículo particular, hagan uso del transporte público, del transporte masivo, se movilicen en bicicleta, en patineta, caminen, porque muchas veces nosotros tenemos como costumbre que vamos al supermercado, que a lo mejor nos queda una esquina de la casa, pero no vamos en el carro, lo podemos hacer caminando. O sea, a lo mejor llegamos hasta más rápido caminando. Eso es verdad.
Entonces, Yo tengo un inicia- supermercado frente a mi casa y uso la camioneta. Exactamente. Y probablemente llega más rápido caminando. Sí, Entonces es verdad. iniciamos el 22, que es el Día Mundial, Mundial sin auto. Auto. Inicia la semana. Inicia el 22. Entonces culmina el 27. El 29. El 29, según Sí, tengo de 22 entendido. al 29. Entonces esos días, además del 22, ¿qué otras actividades van a realizar? Bueno, voy a desglosarte un poco cada La una. agenda. Exacto. El 22 tenemos, bueno, el inicio de la semana vamos a hacer una actividad familiar, una tarde familiar donde vamos a tener actividades de niños, donde pueden llevar a su mascota, vamos a tener un pequeño mercado de ¿Dónde será? productos locales en la Avenida España. Exactamente, iniciando en el flotante y ya tomando parte de la Avenida España. Entonces ahí van a estar la concentración de todas las actividades de ese día. Excelente. La concentración va a estar más... Es una actividad solo en la capital. Sí, bueno, está entre el distrito, Santo Domingo Este, pero igual durante toda la semana se van a estar realizando actividades en algunos municipios. Ya mi compañera le puede abarcar un poco más de... ¿Cuál sería la ruta en el interior, Albert? Sí, por ejemplo, hay varios municipios que se han integrado y quieren seguir integrándose a lo que es esa Semana de Movilidad Sostenible. Como por ejemplo tenemos Boca Chica, San Cristóbal, Cotuí. La Vega, entre otros en Cotuí. La Semana de Movilidad, la primera edición que se celebró el año pasado, en Cotuí se realizó un cierre de calles y hubo una campaña de conciencia para que se conozca la prioridad que tiene un peatón y un ciclista en las vías. Entonces ya para esta Semana de Movilidad habrán cierres de calles, rutas de ciclistas en diferentes municipios, campañas para seguir creando esa conciencia, incluso charlas de capacitación a choferes con respecto a cómo debe de ser el manejo de una persona con movilidad reducida dentro de una unidad de sus unidades. Bueno, ahí tienen el recurso del profesor Freddy Aníbal Santana, que acaba de estar con nosotros, nos dio Excelente. cátedra hoy aquí sobre lo que es el transporte, el manejo a la defensiva. Mira, ¿qué significa este tema de urbanismo que ustedes plantean? Urbanismo Urbanismo táctico. táctico. Ajá. Bueno, eso también Laura. se desarrolla en otros países, aquí lo estamos empezando a adoptar. Es una forma de hacer urbanismo de una forma más creativa para que la persona, principalmente el peatón, devolverle un poco de espacio al peatón. Sí, porque nuestras vías, nuestras calles, nuestras ciudades no están pensadas para el peatón. No, eso. Nosotros tenemos también, allá se está desarrollando un proyecto llamado Peatón Seguro, que es precisamente para eso, para darle prioridad al peatón. Este se desarrolla generalmente en torno a las estaciones de metro, que genera un gran flujo de peatones. Y aquí se analiza una estación donde tenga ese flujo importante, si se necesita hacer rebajes, si se necesita la colocación de semáforos peatonales, a veces no tiene la pintura del cruce peatonal. Entonces ahí entra el urbanismo táctico. Estamos haciendo esos cruces peatonales, esos espacios ya para que el peatón, para dirigir al peatón, porque usted mencionaba anteriormente de la responsabilidad de cada uno, y todos tenemos responsabilidades, desde el peatón hasta el transportista de carga, porque todos tenemos que respetar las señales, el transporte. El problema es que en nuestro país hay un déficit de señalización extraordinario. Después de instalado el Intran y con el paso de Gonzalo Castillo por el mismo Ministerio de Obras Públicas, se ha notado una mejoría, pero es un déficit extraordinario. Ni las calles tienen nombre en este país. Eso tenemos que irlo. Los nombres en las calles hay que adivinarlo. Hoy día quizás quede con Google o con un Google Map o algo de esto. Tú puedes identificar un nombre, pero la verdad es que uno anda extraviado. Bueno. ¿Cómo ustedes van a hacer la convocatoria? ¿A quiénes se convoca y para qué en esta semana? Por ejemplo, ese día inaugural que ustedes van a estar entre la Avenida España y entre Santo Domingo y el Distrito Nacional. Sí, el distrito, sí. Bueno, se está convocando por todos los medios. Bueno, aquí estamos como esta parte tarea. de eso, Así es. sí. Medio televisivo, de radio, por las redes, que invito a que las sigan, las redes del Intran. Intran_RD en Facebook, Twitter y Instagram. También pueden ir a la página del Intran, ahí van a estar publicando todas las actividades que vamos a tener.
Le mencioné la del 22, la del 29, que sería el cierre, otra de las actividades de gran impacto. Vamos a tener un cierre en el barrio chino. Y aquí nos vamos a unir al mercadito que se hace todos los domingos en el barrio chino, pero con esta actividad vamos a unir también lo que es la cultura, su cultura, que ellos exhiban parte de lo que es su cultura aquí. Y también vamos a tener actividades de niños. ¿Y cómo impactará el ITRAN en ese barrio? Porque luce que con el tiempo se ha ido descuidando bastante toda la zona. Es un poco de eso. Hay personas que ni siquiera saben que ese mercado se hace todos los domingos, porque realmente tiene su público. Y lo que queremos es como llamar la atención y de que se empiece a usar. Esas son de las actividades que los domingos en la mañana pues tú vas y con la familia visita el mercado, compra que si una matita que vamos a comer ahí mismo. Y es parte como de lo que realmente se quiere, claro. Bueno, su mensaje final para esta convocatoria del 22 al 29, Laura, Albert. Bueno, como Intran nosotros los invitamos y queremos señalar que en todas las actividades que tenemos siempre está el componente familiar, porque es abierto para a todo el mundo. Todo público puede ser parte de ellas, tanto en el cierre como en la apertura, como en las demás actividades en toda la semana. Y queremos motivarlos a que sean parte de esto y que puedan escalar en esa pirámide de movilidad, entendiendo que reduciendo el uso de los vehículos particulares y mejorando la calidad de vida a otro tipo de modalidades como transporte colectivo, bicicletas o incluso haciendo viajes a pie, entonces podemos hacer un gran impacto, no solamente en la ciudad, sino a nivel nacional. Gracias, Laura, gracias, Albert. Vamos a una pausa final y cuando retornemos a la despedida de este espacio. Gracias por continuar con nosotros. En la segunda parte de este espacio queremos compartir lo que fuera la entrevista a Víctor Gómez Casanova, que nos estuvo acompañando y tratamos diversos temas que yo sé que al igual que la información pasada va a ser de gran interés para cada uno de ustedes. Vamos a ver y compartir nueva vez esta entrevista en la semana pasada. Gracias por continuar con nosotros, tal como anunciáramos al inicio del espacio. En escena, Víctor Gómez Casanova, quien es el director general de Autoridad Portuaria en la República Dominicana. Una actividad en la que está íntimamente vinculado Fenatrado. Bienvenido, Víctor, a La Voz del Camionero. Gracias, Ángel. Un placer estar aquí con ustedes y buenas tardes, Yamil. Buenas tardes, Víctor. Víctor, la ubicación geográfica nuestra como país, Colón no llegó aquí por accidente, es que nosotros estamos en el medio. Estamos en el medio, estratégicamente ubicados, obligados, estratégicamente ubicados. Podemos construir a República Dominicana en el hub del Caribe, como en alguna ocasión tú has referido tal posibilidad. Ya hoy lo somos. ¿Cómo? Lo que tenemos, sí, ya hoy lo somos. Las estadísticas del manejo de carga que estamos teniendo lo demuestra. Lo que pasa es que no estamos todavía en el escenario ideal. Es como que tú digas, yo tengo mi casa y ya estás viviendo en tu casa,
pero tú sabes que tienes que resolver unos problemas de una tubería en el baño, en los muebles de la sala, corregir una cortina en una ventana. Hay filtración y me mojan, y tengo que moverlo de aquí para allá. Exactamente, exactamente. Y más aún con la competencia que tenemos. O sea, ahora, déjame darle para atrás. El Caribe. ¿Qué pasa con el Caribe? Cuba es una... No, me voy primero al canal de Panamá, porque me duele decirlo así, pero gracias a Dios para nosotros, Cuba se ha mantenido frisado en términos económicos. Y el puerto que construyeron en Mariel, no ha despegado. Por la administración, por la visión de la administración del presidente Trump. Si hubiese ganado Hillary y los demócratas tienen una visión de política comercial frente a Cuba, de levantamiento del embargo, o sea, ya ellos entienden que la política republicana de mantener el embargo, o sea, ya los demócratas no ven a Cuba como la amenaza potencial con que se veía en la década de los 60 cuando la revolución cubana, Fidel Castro, Che Guevara, etcétera. Pero nosotros tenemos que prepararnos para que ante la eventualidad de la entrada de Cuba como potencia comercial del Caribe, nos puede afectar. Hasta ahora eso está en hold, eso está en stand-by. Lo que pasa, Víctor, que vimos con preocupación hace unos 4 o 5 años cuando comenzó la inversión en la región de Odebrecht y de Brasil con el triunfo del PT. Ese puerto en el Mariel que construyeron con el concepto de un invernadero de un almacén prácticamente para transbordar carga del Caribe hacia los continentes, yo pensé que nosotros íbamos a emular ese ejercicio desde Estamos en eso, con el puerto de Caucedo. Le doy para atrás. Empiezo de la siguiente manera. El Caribe. ¿Qué pasa con el Caribe? El canal de Panamá es la vía de comunicación marítima más transitada del mundo, porque el Istmo Centroamericano a través del canal de Panamá comunica del Océano Pacífico al Océano Atlántico en menor tiempo y con más rapidez. Entonces, al ampliar las esclusas del canal de Panamá, ahora es todavía más el comercio marítimo que atraviesa el canal de Panamá. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos barcos que cruzan del Pacífico al Atlántico, cuando salen del canal de Panamá, ¿qué les queda de frente? Lo mismo que decías tú de Colón, hay que chocar República Dominicana, estamos en el medio. Entonces, ruta del sol. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que las líneas navieras todos los días están construyendo barcos más grandes que tienen capacidad de carga de mayor cantidad para de ser más eficiente el transporte. Sí. Entonces, imaginémonos que venga un barco de China, que sale del puerto de China, que sale y viene, entonces cruza el canal de Panamá. Ese barco, pon tú que sea un Post-Panamax, que sea un Neo-Panamax, que tenga... una panza ancha. Exactamente, imagínate que tenga 15,000 contenedores. Ese barco no trae esos 15,000 contenedores a un solo mercado, a un solo puerto. O sea, ahí hay contenedores que vienen a República Dominicana, que van a Estados Unidos, que van a Puerto Rico, que van a Jamaica, que van a Venezuela, que van a Colombia, que van a Brasil, que van a Argentina, que van a Centroamérica, o sea, a todo el... Entonces, ese barco... Y sería muy costoso que ese barco... Imagínate que un delivery... Sea un delivery... Que vaya a cada un puerto... Un carrito de concho dejando pasajeros. Entonces, tiene que buscar un hub, puerto un centro logístico, donde yo descargo para seguir mi ruta... Y que barcos más pequeños se encarguen de hacer el delivery, la distribución. Entonces, República Dominicana, a través de 2 grandes puertos que hemos desarrollado en los últimos años y que han tenido una inversión muy valiosa, que es el puerto de DP World, el puerto multimodal Caucedo y el puerto de Jaina, que están bajo modelo el puerto de Caucedo del sector privado y el puerto de Jaina con una alianza público-privada en una sociedad de la Asociación de Navieros, los representantes de las navieras, en una empresa que se llama Jaina International Terminals, con el Estado a través de autoridad portuaria. Entonces, todos esos contenedores vienen a Caucedo, vienen a Jaina, sobre todo a Caucedo. Caucedo hace más transbordo que Jaina. Para que se dé una idea, el año pasado la República Dominicana recibió casi 2 millones de contenedores, 1.980.000. De esos, en el puerto de Caucedo, el 60% fue transbordo y el 40% mercado local. En Jaina es al revés. En Jaina el 60% es para consumo del mercado local y el 40% es transbordo. Y Jaina cada vez
va haciendo... Para nuestros televidentes, transbordo es esa carga que no viene a República Dominicana, sino que va a ser llevada a otro barco. La dejan aquí para clasificarla, para que otro barco la recoja y la lleve a su puerto final de destino. Exacto. Entonces, Panamá, además del canal de Panamá y de las esclusas para el paso de las embarcaciones, tiene centros logísticos, pero Panamá tiene una limitante. O sea, Panamá es un país pequeño, es un país de 4 millones de habitantes, tiene menos dimensión territorial y su mayor fortaleza es el canal. El canal. Ok, entonces, ¿hacia dónde están viendo las líneas? A República Dominicana, a Jamaica, a Cartagena, a Freeport en Bahamas, que ahora lamentablemente sufrió muchos embates con el paso del huracán, del ciclón Dorian. Entonces, ¿qué pasa con República Dominicana? Que antes nuestra política de puertos era el puerto, al empresario, al importador o al exportador, lo que le interesaba era el muelle. Asegurarme que el barco pudiera llegar, descargar la mercancía y ya, mi interés era el muelle. Ya no, ahora yo necesito seguir teniendo el puerto, pero entonces ya yo necesito centros logísticos, canales de distribución, centros de reclasificación, hasta de ensamblaje. Ahí entra entonces, escúchame Yanir, yo sé que tú tienes una pregunta con el tema que acaba de desarrollar Víctor, pero ahí entra entonces el tema del mercado de transporte y logística, que ustedes desarrollaron un seminario recientemente. Así es. Hacia la ruta de la innovación. Así es. Vincúlame este concepto hacia la ruta de la innovación con este año de la innovación. Sentado ahí le preguntamos la semana pasada a Dargan qué significaba la innovación este año. Terminó el año y yo no veo innovación por ningún lado. Terminó el año 2018, que era el año de la exportación, y yo no vi exportación. Hubo un incremento de más de un 18% en las exportaciones el año pasado. Algunos analistas señalan que está siendo muy marcado el incremento de las exportaciones por el tema de la barrigol y la minería. Sí, es cierto. Es verdad. Pero también, o sea, es cierto que la minería abarca el mayor porcentaje del incremento de las exportaciones, pero también hemos tenido incremento en las exportaciones con el tema del cacao, con el tema del café, con el tema de distintos rubros, los bananos, las piñas. O sea, hemos estado creciendo. Pero vincúlame el año y la declaratoria del año con este proyecto que ustedes presentaron al país. Te explico. Si Ángelo están... Sí, te explico. Este año de la innovación y la competitividad, el presidente Danilo Medina lo que ha querido es fomentar que las empresas del sector privado reciban todo el apoyo y la colaboración de las instituciones del sector gubernamental vinculados al tema del desarrollo comercial para que fortalezcamos la innovación. ¿Qué es la innovación? Ángel y Yamil producen este programa de televisión todas las semanas, pero no hacen el mismo programa todas las semanas. Ustedes traen temas diferentes, ustedes, el director de cámaras hace un tiro de cámara, el editor hace una edición especial. Esto no hace televisión, esto es todo lo mismo, no creas que ellos avanzan mucho. Pero resulta que tú innovas con algo nuevo, con algo diferente. Porque si analizamos lo que es el comportamiento comercial, todas las grandes marcas, por ejemplo, Amazon es actualmente la marca comercial más número 1, pero hace 20 años Amazon no existía. Pero tú tienes una marca como Apple, que sí existía hace 20 años, pero que hace 20 años no era lo que es Apple hoy día, pero fue innovando con el iPod, con el celular, con el iPhone, etcétera. Pero tú tienes Nike, por ejemplo, otra marca poderosa, o Coca-Cola, o Reebok, o Ford, o cualquiera, o Adidas. Tú sientes que las marcas van innovando. Entonces nosotros como país también tenemos que innovar. Y no debe ser una innovación solamente del sector privado, ni tampoco una innovación solamente del sector público, sino que tiene que haber una alianza público-privado, exacto. Entonces el desarrollo comercial en términos de innovación, lo que nosotros queremos es que el sector privado sienta de parte del gobierno el apoyo para que las políticas de burocracia, de regulación, de todo lo que tiene que ver con la permisología, el tema de ventanilla única, hacer competitivo. Claro, porque los otros países lo están haciendo. Porque es que la línea naviera, que es la que transporta el contenedor, que es la que transporta la carga, se va a ir para donde el país que le ofrezca. Muchas veces la gente se confunde y piensa que el que atrae al cliente es el que le ofrece la mejor tarifa. Y no es así. Yo conozco casos, y todos conocemos casos, de clientes o de empresas
que aunque le cobren más caro en este sitio, El tiempo tiene un costo. el tiempo, la calidad del servicio, la confianza. Entonces nosotros tenemos que innovar, nosotros no podemos quedarnos como país trabajando con el mismo esquema comercial de hace 10 o 15, 20 años, cuando tenemos todas estas características diferentes en el mundo de hoy. Y la isla, como somos una isla, necesita del desarrollo de la actividad portuaria y de la actividad aduanal y de la actividad de importación y exportación para fortalecer a través de la innovación ese desarrollo comercial. Víctor, hace unos minutos tú hacías pues referencia a la cantidad de contenedores que hubiésemos recibido en el 2018, que eran aproximadamente 2 millones Así de es. contenedores. Para este año vamos a romper el récord. Este año 2019 la proyección es superar los 2 millones. Si hacemos una comparación 2017, vemos que el aumento sería de 3.1% aproximadamente. Pero casi 300.000 contenedores, porque en el 2017 recibimos poco más de 1,5 millones. Ok. Entonces, ¿a qué ustedes pues ameritan pues este cambio, esta elevación de nivel de contenedores? El transbordo. Porque si ¿Ha sido su punto clave entonces? Sí, porque mira qué pasa. Por eso es que tú dices que ya no estamos convirtiendo en el foco. Exacto, porque fíjate, una ventaja que tenemos como país, al ser la economía de mayor crecimiento de América Latina, al ser la economía de mayor consumo, la más grande del Caribe, las líneas navieras nos ven con un atractivo doble. Dicen, bueno, República Dominicana tiene una ubicación geográfica extraordinaria, estratégica, porque está ubicada por donde yo paso el barco, pero además yo voy a descargar un buen porcentaje de contenedores de mi barco en ese puerto, porque ahí hay un mercado que consume. Correcto. O sea, ahí hay un mercado de casi 11 millones de personas. O sea, que el barco no solamente va a dejar 2 o 3 cosas, sino que... Gracias. Con otra ventaja para nosotros, también me duele decirlo, pero es que el mercado es así, a veces la debilidad de uno se convierte en una coyuntura de fortaleza de otro. La situación de Haití, porque nosotros somos un mercado de 11 millones de habitantes, pero somos la puerta para un mercado de 22 millones de habitantes. Hay que ver esa carretera Montecristi-Santiago, señores, la cantidad de carga que nosotros estamos manejando transfronteriza es extraordinaria. Exactamente, Ángel. Resulta que muchas líneas navieras prefieren... Y la zona franca que está en Haití. Claro, la coreana, que es una monstruosidad de zona franca, la coreana, que está instalada ahí después de Juana Méndez, y la misma de la inversión dominicana en Juana Méndez. Esa zona franca, es por aquí que hacen la exportación. Y no solamente la exportación, Ángel, también la importación de materia prima. Hay líneas navieras que prefieren que sus barcos atraquen en puertos dominicanos, descargan la mercancía y entonces a través de Fenatrado, de otros sindicatos o de diferentes empresas hacen el transporte terrestre, porque ahí también viene la parte terrestre. La conectividad de la parte marítima con la parte terrestre es fundamental. Y nuestras vías y las vías en República Dominicana, la verdad que son envidiables en toda la región. Tenemos las mejores carreteras de la región. Entonces, volviendo a la pregunta de Yamil, entonces Yamil, el transbordo nos ha ayudado grandemente porque... Imagínate que tú tienes tu familia en tu casa y ustedes, tu familia, supón tú que vivan todos en un mismo sitio y que sean 30 personas. Entonces, imaginémonos que Ángel es un supermercado que suple de alimentos a tu familia. Tu familia va a ir creciendo, van a tener hijos, nietos, sobrinos, entonces ya dentro de poco, de 30, van a pasar a ser 70, digamos. Pero eso va a tomar un tiempo. Entonces, Ángel, como dueño del supermercado que suple la comida a tu familia, va a ir haciendo más negocio contigo, año tras año. Pero el crecimiento de tu familia y por vía de consecuencia, el crecimiento del consumo del supermercado de Ángel a tu familia, va a ir creciendo, pero lento, poco a poco. Sin embargo, si tú le dices a Ángel, Ángel, además de la comida que tu supermercado manda para mi familia de 30 personas que va incrementándose, te tengo una buena noticia. Yo me voy a encargar también de que esa comida que tú produces le pueda llegar a mis primos, a mis vecinos, a mis relacionados que viven en el barrio, en tal calle, en tal... Entonces ya Ángel te ve, Yamil, no solamente como una vía de consumo tuya y de tu familia, sino también de productos que desde su empresa él va a mandar a tu casa y de ahí tú te encargas de distribuirla. Entonces el incremento es mayor por el transbordo que por el consumo del mercado local, aunque el mercado local también ha ido incrementando su consumo. Okay. Hay otro tema que me gustaría que conversáramos, es a través del DR Trade, que veo que la Asociación de Navieros ha querido implementar. Así es. ¿En qué esto beneficiaría entonces a ese crecimiento que nosotros estamos pues proyectando para hacer el Hub del Caribe? ¿En qué nos beneficiaría a nosotros? ¿En qué consiste?
Y si ya se está implementando en algunos puertos. Te cuento. La actividad portuaria, por ser una vía de entrada y la columna vertebral de la actividad comercial de nuestro país, tiene muchos actores, no es solamente autoridad portuaria. Para que nos demos una idea, hay 14 instituciones gubernamentales que intervienen diariamente en los puertos con materia de operatividad. Y hay una que deben eliminar. ¿Cuál? Cuestión Lipaniola, ¿cómo que se llama? Despacho portuario Lipaniola. Yo traje un ascensor. Sí, no sí. puede ser. Hay muchas quejas con despacho portuario No, Lipaniola. eso no puede ser. Pero es una entidad paralela a autoridad portuaria. no, déjame explicarte. Que yo no le entiendo su existencia. Te la voy a explicar. Y esto no es un comentario de Fenatrado, esto es un comentario mío, Sí, para que quede claro. pero déjame decirte. Porque Fenatrado ha sido tímido con confrontar esa institución. Déjame decirte por qué. Te voy a explicar por qué. Y qué bueno que tocas el tema. Y vamos a hacer un hold, Yamil, y te respondo ahora lo de Dear Trade. ¿Qué pasa con Despacho Portuario Española? Despacho Portuario Española es una empresa privada. ¿De qué se encarga Despacho Portuario Española? Todos los contenedores que llegan al país son propiedad de quién? Son propiedad de las líneas navieras. Correcto. Entonces, Ángel Acosta, por poner un ejemplo, trae un contenedor con una mudanza de él. Entonces, llegó la mudanza de Ángel en el contenedor. Ángel va, paga su impuesto y se alquila su chasis, Fenatrado o cualquier empresa, ok, pan, se lo llevan. El contenedor llega a tu casa. Tú no te diste cuenta, porque la mayoría de nosotros no leemos, es como la letra chiquita de la tarjeta de crédito, de los préstamos y de los contratos. Tú firmas. Cuando tú firmas una letrica chiquita que dicen, lo que pasa es que deberían ponerse más grande y explicárselo a la gente, que ahí, y hemos hablado con ellos, y ellos están en una campaña de ir haciendo conciencia. ¿Qué pasa? Tú no te das cuenta que tú firmaste en ese momento que tú tienes X cantidad de días. Es como cuando tú alquilas un carro. Mira, Ángel, llegó tu contenedor, el contenedor va para tu casa, que es tu mudanza, se va a quedar en tu casa en lo que tú sacas todos los muebles, pero tú tienes 10 días, 15 días, 20 días para devolver el contenedor. ¿Qué pasa? Tú te quedas con el contenedor más tiempo del que debes, o a veces no tú. ¿Tú sabes qué pasa también? A veces tú se lo devuelves al chofer, al que le alquilaste el chasis, o a Fenatrado, o a la empresa que tú hayas hecho el transporte terrestre, y esa persona o tenía otro trabajo que hacer en ese momento y se descuidó, o lo dejó ahí, o lo entregó más tarde, o lo que fuera, pero al que se te pegue es a ti, porque el que trajo la importación fue Ángel Acosta. Entonces, se genera una deuda de Ángel Acosta porque se pasó X días y eso tiene un monto. Cuando tú vas a traer otro contenedor y llega ese otro contenedor, Despacho Portuario Española te agarra y te dice, señor Ángel Acosta, ¿usted se acuerda del contenedor que llegó aquí el mes pasado con su mudanza? Sí. Usted se lo llevó y usted duró tanto, entonces usted me debe tanto, entonces hasta que usted no me pague esto, entonces yo no le suelto este. Y ahí se generan los conflictos. Entonces yo creo que ahí la autoridad tiene que jugar un rol diferente. Pero bien, ese no es... Pero déjame decirte que lo hemos intentado, pero entonces ahí entra un tema de libre comercio. Yo entiendo que la vía, porque también te voy a decir algo, fíjate como tú dices, Fenatrado yo siento que ha sido tímida con enfrentar, no solamente Fenatrado, el CONEP. Hay empresas del CONEP y asociaciones del CONEP que tienen ese conflicto con Despacho Portuario Española, pero cuando tú se lo explicas y tú le dices, entonces, pro consumidor, porque también viene el tema de dónde surge ese, y no está solo Despacho Portuario Española, ahora se han surgido otras empresas, de dónde surge el tema que en el año 93 iban a multar al país y nos iban a sacar de competencia, porque República Dominicana era el país que más retraso de entrega de contenedores a las líneas estábamos teniendo en toda la región, y entonces eso genera con la cadena de... Tú no le has dado respuesta a Yanil, pero ahí estoy obligado a hacerte una pregunta, Víctor. Pero, ¿y RD Digital, República Dominicana Digital, la modernización del país, no ha llegado a autoridad portuaria? A autoridad portuaria no, a los puertos dominicanos. Sí. Porque en aeropuerto tú notas un avance, pero en portuaria, que es la puerta del desarrollo del país real. Mira lo que hemos tenido nosotros con el desarrollo. Yo te invito, y ojalá Yamil y tú puedan tener un espacio en su agenda, a que vayamos a una visita al puerto de Jaina, al puerto de Caucedo. Hay otros puertos también, por ejemplo, en la República Dominicana tiene 16 puertos en estos momentos, y nosotros tenemos puertos que están entre los primeros puertos de América Latina del informe de la CEPAL. Por ejemplo, el puerto Caucedo está catalogado como el puerto número 11 de toda América Latina. Nosotros tenemos el puerto de Jaina, que son los dos principales puertos en materia de contenedores.
de carga. Pero nosotros tenemos Amber Cove en Puerto Plata, que es uno de los principales puertos del Caribe en recepción de cruceros de la línea Carnival. Pero nosotros tenemos un puerto que inauguramos recientemente, que es un puerto privado, que es el puerto de Coastal, se llama Puerto La Cana en San Pedro de Macorís, que tiene la más alta tecnología en materia de importación de derivados de petróleo, de combustibles, LP. Pero nosotros tenemos el puerto de Punta Catalina, que es el puerto con el espigón más largo de todo el Caribe y es un puerto con capacidad de recibir barcos post-Panamá. Aquí hay dos puertos con capacidad de recibir post-Panamá. Caucedo, privado, pero Punta Catalina, que es público. Entonces sí hay... Que va a terminar siendo privado también. Entiendo que sí, cuando el gobierno empiece una política de negociación de con la planta, empresa y el terreno, lo ideal es entregarle ese puerto a los Vicini, que además lo necesitan. Y tú sabes que el puerto es parte integral del desarrollo del proyecto. Pero la planta tiene su área de ejecución, la planta eléctrica. El resto del puerto puede ser explotado comercialmente, claro, por que la sí, empresa privada. Y así le pagamos el terreno a los Vicini con ese puerto. Y salvaguardando la parte de Díselo a Danilo, de la con garantía. ese puerto se le puede pagar el terreno a los Vicini. El gobierno está trabajando el tema de Punta Catalina, pero yéndonos bueno, también otra cosa, antes de Dear Trade y Yamil, que está la pregunta en el aire, la modernidad de los puertos. Sí, hay una tremenda Coño, pero no avance. se ve, Víctor, yo no lo veo desde aquí. Porque, voy a tener que comprarme unos catalejos. No, lo que tienes es que ir, porque es que usted, fíjate qué pasa, los ciudadanos ven más el avance de los aeropuertos que el de los puertos, porque son más los ciudadanos que viajan y toman un avión van a recibir o van a recibir un familiar o van a llevar un familiar al aeropuerto, pero no todo el mundo va al puerto porque la mercancía le llega a su casa. Con Dear Trade, y a propósito de la tecnología y la modernización, mira, Yamil, Dear Trade es un programa como otros programas que se han venido desarrollando a través del Comité de Facilitación de Comercio y la integración de las instituciones del sector público como Autoridad Portuaria, Aduana, Migración, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Armada, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud Pública y toda una playa de instituciones gubernamentales, junto con empresas del sector privado. Está la Cámara Americana de Comercio, el CONEP, está Expo, está la Asociación de Navieros, donde en una misma mesa, todos los actores sentados, definimos políticas para mejorar la calidad de nuestro servicio a través de la implementación de factores de tecnología, capacitación de recursos humanos, mejoras en el tiempo del desarrollo de la burocracia, de los formularios, los papeles, etcétera, pero la tecnología juega un papel fundamental. Por ejemplo, existe hoy en República Dominicana, gracias a programas como Dear Trade y otros programas de tecnología, Ángel hablaba, por ejemplo, del caso de República Digital, donde tú haces una importación y ya desde tu celular, a través de aplicaciones que manejan los técnicos del área que intervienen diariamente en ese proceso, tanto importadores como exportadores, tú ves por dónde viene el barco, con un ¿dónde sistema está tu carga, de georreferencia, la ubicación de tu carga? ¿Cuáles son los contenedores que vienen? ¿Qué trae esos contenedores? A través del SIGA, por ejemplo, en aduanas, tú puedes hasta hacer el pago antes de que llegue. O sea, el barco todavía no ha llegado, pero ya con el manifiesto, aduana sabe qué es lo que tú traes, tú lo pagas y cuando el contenedor llegue ya no hay que hacer la verificación. No, espérate, que vamos a chequear. No, ya yo sé que ahí viene tal cosa, se le hace el chequeo de seguridad que se corresponde y sale. En algunos casos hay empresas que tienen hasta un servicio por el manejo, por el volumen del manejo, que se les hace in situ, o sea... Aduana se puede hacer en sitio. Así, la verificación. Entonces, esos programas agilizan, dan mayor seguridad, dan mejor calidad del servicio, el proceso. Pero entonces abre el tema de la ciberseguridad, que también ahí estamos que ella trabajando. Te lo tenía guardado ahí, lo de ciberseguridad. Sí, porque es que va de la mano una cosa con la otra. Eso como que tú compres un carro. Tan pronto tú compras un carro, ya tú sabes que tienes que tener un presupuesto para echar gasolina. Claro. Porque sin gasolina no camina. Entonces, tan pronto tú haces la inversión del trabajo de tecnología en nuestros departamentos, también tienes que saber que existe ya, desarrollas la amenaza, y han habido casos en otros países del mundo, en diferentes puertos, donde ataques cibernéticos de hackeos han creado problemas. Entonces nosotros aquí estamos trabajando. La ventaja para nosotros... Y un objetivo terrorista es los puertos y la claro, carga. ¿Tú sabes cómo surge el CC? Es un recurso muy vulnerable al ataque terrorista. El Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, el CESEP, y el CESAC también, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria de Aviación Civil,
surgen después del 11 de septiembre, después de los ataques del 11 de septiembre, porque los norteamericanos dijeron, oh, pero ve acá, si esto no lo hicieron con unos aviones, imagínate con un barco. Imagínate un barco que entre a un puerto y no se pare, Dios libre, o sea, sí, entonces hay que tomar una serie de medidas. Entonces ahora, fíjate tú que antes, cuando se veían películas de asaltos a bancos, se veían películas de terrorismo, de este tipo de cosas, por lo general era que sacaban una pistola, que se ponían una máscara. Ahora es sentado desde la comodidad de tu casa con una laptop. Exacto. Víctor, danos un permisito para hacer sí. una pausa, y cuando regresemos, en los minutos que nos quedan de programa, entonces vamos a abordar la proyección de puertos en República Dominicana de la mano de Fenatrado, que es un puntal importante para esta actividad. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros, Víctor. Necesitamos tener una proyección de hacia dónde va una actividad que de la mano debe crecer junto a Fenatrado. Aunque ya Fenatrado no maneja la totalidad de la carga como en el pasado, pero sigue siendo un puntal importante en esta actividad. Manzanillo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Barahona? Ya definiste qué va a pasar con Baní. En Asua hay un proyecto, varios proyectos. ¿Qué va a pasar en Ocoa con el astillero? ¿Qué va a pasar? Bueno, aunque no es tu área, pero hablamos de barco, de carga. ¿Qué va a pasar con este puerto aquí en la capital que no puede continuar ahí en el malecón? ¿Cuál es la proyección a los fines de que el camionero que está viendo este programa entienda la ruta de desarrollo que se proyecta en esta actividad? Ahora mismo estamos trabajando con 4 puertos: Manzanillo, Barahona, San Pedro de Macorís y Boca Chica. Cuando digo que estamos trabajando en estos 4 puertos es que se está elaborando el master plan de lo que son ¿Y Puerto Plata lo sacaron de agenda? No, te voy a explicar. Lo que pasa es que es una situación especial que ya está definida. Pero en el caso de Manzanillo, Barahona, San Pedro de Macorís y Boca Chica, hay una empresa española de consultoría que fue contactada por la Presidencia de la República a través del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con vasta experiencia en diversos países en materia de desarrollo portuario, que está haciendo los estudios para presentar el master plan con las diferentes propuestas de lo que sería la focalización del desarrollo de la actividad portuaria en esas 4 zonas del país: San Pedro de Macorís y Boca Chica en el este, Manzanillo en el norte y Barahona en el sur, para el Estado tener una visión compacta y definida de qué hacer en cuanto a la actividad primaria en términos portuarios de esos 4 puertos. Puerto Plata ya está trabajándose en la remodelación completa del puerto, y el puerto va a ser reconstruido para convertirlo. Ahora mismo es un puerto de carga, va a pasar a ser un puerto multimodal. Va a tener carga y va a tener pasajeros a través de cruceros. Se va a construir una terminal de cruceros. Y también un espacio para la pesca. Va a tener un muelle de pescadores de manera independiente, así es. Entonces, por eso decía que es un puerto multimodal, porque va a tener diferentes actividades. Exacto. Con respecto, Manzanillo está dentro del estudio que se está realizando, porque con Manzanillo hay una situación sui generis. ¿Los chinos se quedaron en promesa? No, lo que pasa es que ahí es parte de la guerra de los intereses comerciales de distintos países, no solamente China, sino Estados Unidos, y hay diversas propuestas. Sí, te vimos a ti ir al puerto de Manzanillo con la embajadora claro, de Estados Unidos. Vamos a entregárselo, vamos a entregarle ese puerto. Lo que pasa es y dejemos la baraja, el primero que ofrezca más, claro. Lo que pasa es que hay que definir para qué.
porque el presidente tiene un interés marcado con el tema de Manzanillo, y es que el presidente dice que el puerto de Manzanillo no debe ser visto como una política para el desarrollo del puerto exclusivamente, sino que el puerto debe ser la herramienta para el desarrollo social y económico de toda la región. Y en eso los empresarios de Santiago también, como tú mencionabas ahorita. Esos son unos cobardes que se dejaron quitar el puerto por Danilo Medina. No, porque no fue que se le quitó, es que se está ahora trabajando, con ellos también nos hemos reunido para trabajar en el modelo del diseño de inversión, y ellos han hecho propuestas también. Ahora, con respecto al puerto de Santo Domingo aquí que tú decías del espacio. Hay que sacar esta carga de ahí. Además no es tan importante esa carga. No, sí, no te creas. No, sí. hombre, no. Déjame decirte. Y el daño que le hacen a esta ciudad. Déjame decirte. Tú has visto la cantidad de vehículos que hay en las calles. Pero ven acá. La mayoría de los vehículos, ¿tú sabes por dónde vienen? Por ese puerto. Pero yo digo el que está de este lado, no el de San Suicidio, que lado, sino el que está al lado de Montesino. No, por ahí se recibe. Mira, ahí atraca el ferry, ahí atracan cruceros, ahí atracan carga. También del otro lado donde están los pero eliminar eso y llevárselo a Jaina o a Boca Chica o a otro sitio, no o a Banía o a Punta Catalina. Lo que no se soporta más es todos estos camiones en el centro de la ciudad a todas horas. Hay que subirla a Máximo Gómez y ver lo del malecón, Víctor. Eso es un tema que el Intran yo no debería estar diciendo eso aquí, pero pero es un problema, está a la vista, no necesitan de ojos. El Intran está trabajando con el Ayuntamiento del Distrito Nacional y con Fenatrado y con el Ministerio de Obras Públicas. Y los empresarios. Sí, para ese tema, porque realmente hay un camión pasa a trabajo a las 6 de la tarde en la Máximo Gómez para salir a todas horas, para entrar a la ciudad a todas horas. Bueno, tenemos que fomentar el horario nocturno. Eso es importante. Víctor, hay un tema que no me gustaría que dejáramos pasar desapercibido, y es que en el mes de marzo yo vi que ustedes lanzaron el Premio Nacional a la Mujer Portuaria. Sí. ¿Cómo nace esta iniciativa? Y hay mujeres portuarias, yo sé que hay mujeres camioneras. No, eso te iba a decir. Es que gracias al trabajo que hemos venido desarrollando junto al Ministerio de la Mujer, con nuestra distinguida amiga, la licenciada Yanet Camilo, que es la ministra de la Mujer, nosotros hemos incentivado la participación de la mujer en el sector portuario y el sector naviero, porque es un sector que se veía tradicionalmente machista. O sea, tú pensabas en un puerto, pensabas en un contenedor, en fuerza bruta, en un hombre, pero hay muchas mujeres trabajando. De hecho, tenemos ya la primera mujer piloto. Tú sabes que cuando un barco entra a puerto, no entra solo, sino que primero es abordado por unos pilotos de la autoridad portuaria que hacen las labores de asistir al capitán en el atraque de ese barco. Y no habían mujeres, todas eran hombres. Ya hay una mujer, se llama Gloria Quiñones, que hace ese trabajo. Hay mujeres operadoras de grúas que no las habían antes. O sea que las mujeres se están integrando. Víctor, y entonces el premio es para reconocer a esas mujeres. Víctor, finalmente un mensaje al camionero dominicano que hace contacto con Portuaria. No, que hace contacto no, Ángel, que es una pieza fundamental del engranaje, de todo lo que es un eslabón fundamental, porque de nada serviría todo esto que hemos estado hablando si al final de cuentas en el transporte terrestre la carga no llega al destino, porque llega al puerto, llega al país a través del puerto, pero debe llegar al cliente, al destinatario final, a través del transporte terrestre. Mira, mi recomendación, con todo respeto, y lo he hablado mucho con el señor Ricardo de los Santos, presidente de Fenatrado, y con sus principales directivos, es el asunto de la capacitación en el manejo. Yo creo que el principal problema que tiene Fenatrado es la conducta de sus choferes en el manejo. O sea, los choferes tienen que entender que un camión es un camión, no es una bicicleta, no es un motor. El solo hecho de tu verlo ya tú te asustas. Entonces los choferes tienen que incentivar la capacitación, la cortesía, el control de velocidad, las iluminaciones, las ¿Cuál es gomas. el comportamiento en puerto? Tenemos es un proceso. Sí. Ricardo nos ha ayudado mucho, pero es un proceso, porque es una cultura de hace años que dale para allá y entra. No, espérate, eso no es así. Gracias, Víctor. Antes de que finalice el año, finales de diciembre, me gustaría cerrar el año con un programa con el contenido del progreso de esta actividad. Ponle fecha y cuenta con nosotros, y yo también voy a cursarles una invitación para que podamos hacer una visita tanto a Jaina como a Caucedo y a otros puertos que ustedes. Excelente. Gracias, Víctor, por sacar el tiempo. Gracias a usted, patrón. Con nosotros y con la familia Fenatrado este domingo. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos el próximo domingo.